Hermanos, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, para honra y gloria de Dios. Todo el que traiga, hermanos, su Biblia, ábrala en Segunda de Reyes, capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo Santo. Qué grande es el poder de Dios. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5. Amén. Dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, aleluya, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Israel: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Aleluya. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe, aleluya, por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Envía ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán a su casa, aleluya, con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Y el profeta, aleluya, te mandare alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces, descendiendo, aleluya, se zambulló 7 veces en el Jordán, aleluya, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Oremos en el nombre del Señor. Gracias, Padre bendito, Señor Jesucristo, mi Dios, en estos momentos, Señor, aquí estamos en tu divina presencia, Padre, dándote gracias por este día tan maravilloso, por este día tan especial, Padre. Gracias, Señor, porque solamente tú eres un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios grande, Padre, que haces grandes maravillas, Padre. Así, Señor, yo pongo en tus manos a este pueblo que te adora en espíritu y en verdad, Padre. Que sea usted, Padre, el que los guarde y los bendiga y los cubra con su sangre preciosa, Padre. También te pido que seas tú el que hables, Padre, que no sea yo, Padre. Tú sabes que yo soy falto de palabra delante de ti, Padre.
pero tú eres grande y poderoso en misericordia, Padre. Así te pido por todos los enfermos, Padre, que en este día seas tú el que pongas tu mano sobre de ellos, Padre, y les des la sanidad divina, así como tuviste misericordia de este varón, Padre, que tenía lepra en su cuerpo, pero tú eres grande y poderoso y le diste la sanidad divina, Padre. Así también, Padre, te pido que en esta tarde sea usted el que haga este trabajo, Padre. Gracias, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, pueden ocupar sus lugares, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Y aquí podemos mirar, hermanos, cómo Dios, hermanos, siempre, hermanos, ha manifestado Él su gloria, su poder, desde el principio, hermanos. No es de ahorita, sino que, hermanos, desde los profetas, los apóstoles y hasta ahorita, hermanos, su mano de poder se ha extendido, hermanos, con aquel que cree que Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces nosotros, hermanos, que gracias a su misericordia, hemos creído, hermanos, que no hay otro Dios tan grande como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él es el único Dios verdadero. Y podemos mirar, hermanos, este hombre, hermanos, Naamán, que era un hombre leproso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que era valeroso en extrema, primeramente, pero dice, pero leproso. Entonces, hay gente, hermanos, que tiene dinero, o tiene muchas posesiones, o mucha fama, pero están enfermos. Pero hay un Dios, hermanos, que ese es el que da la grande sanidad, hermanos. Y podemos mirar, hermanos, que cuando Dios, hermanos, quiere, hermanos, sanar a alguien, Él pone los medios de alguna forma o de otra. Dice la palabra de Dios, hermanos, que había una muchacha, una joven, hermanos, que habían llevado cautiva, hermanos, de la tierra de Israel a Samaria, pero sin ningún pensamiento, hermanos, que por medio de ella, hermanos, podía venir la bendición, hermanos, para aquel varón que la tenía como criada ahí en el hogar, en su casa. Era la que le ayudaba a su esposa, hermanos, a hacer el quehacer, a hacer el trabajo. Pero quizás ella, mirando, hermanos, la necesidad que había en aquel hombre, le dijo a su señora, dijo, si mi señor tan solo fuera a Samaria, allá hay un varón de Dios que lo puede sanar. Y aquel varón, dice la palabra de Dios, que inmediatamente fue con el rey, que es donde él estaba, hermanos, trabajando, y le dijo la historia, hermanos, y él inmediatamente, dice la palabra de Dios, que hizo cartas y se las mandó al rey de Israel, hermanos. No se las mandó al profeta, que era el que era profeta de Dios, era donde las cartas tenían que haber llegado, porque ella no le dijo del rey, le dijo del profeta. Sin embargo, hermanos, él fue y le llevó las cartas al rey, y el rey, hermanos, tenía razón, que dice cuando las leyó, se enojó, porque dijo, ¿acaso yo soy Dios para que mate o dé vida? Y yo digo, en partes o en cierta razón, él tenía la razón, hermanos, porque, pues oye, si me llegan a mí cartas diciendo que yo haga algún trabajo que nunca he hecho, me voy a enojar. Y el rey se molestó, dijo, ¿cómo es posible que este rey me manda a mí las cartas para que yo sane a aquel varón de su lepra? Y dice que de tanto se enojó, rasgó sus vestidos. Pero el profeta de Dios, hermanos, que él sabía todas las cosas y que era hijo de Dios y que él tenía el poder, hermanos, que Dios le había dado, la autoridad que le había dado, mandó, hermanos, a alguien que le hablara y que dijo, dígale que venga para que sepan que hay profeta en Israel. Amén. Profeta de Dios. Hermanos, Dios tiene, hermanos, sus hijos, su pueblo, hermanos, para que clamen, hermanos, invoquen el nombre del Señor. Y el Señor es el que hace el trabajo, mis hermanos, no el hombre. No el hombre también, hermanos. Entonces, aleluya, dice la palabra del Señor aquí en este capítulo. Si ustedes pues lo leen detenidamente, van a mirar, hermanos, cómo el Señor, hermanos, manifiesta su poder, su gloria, hermanos, en algo, hermanos, que hay veces, hermanos, que uno dice, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a hacerse esto? Es imposible. Para el hombre, hermano, lo que es imposible, pero para mi Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Entonces dice la palabra de Dios que llega aquel varón, hermanos, Naamán, a la casa de Eliseo, se para con sus carros, sus caballos, y ahí en la puerta
Eliseo no sale ni siquiera a verlo, ni siquiera a saludarle, sino que le manda un mensajero y le dice, dile que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Hermanos, como aquel hombre era hombre valeroso, trabajaba con el rey, pues se molestó también. Dijo, yo pensaba que iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios, iba a poner su mano sobre mí, donde está la parte afectada, con muchas reverencias. Y mira nomás con lo que sale. Y se fue, hermano, se regresó, molesto. Pero sus criados, dice la palabra de Dios, que se le acercaron y le dijeron, Padre mío, pero si el profeta te mandara alguna cosa más grande, ¿no la harías? Dijo, oh, sí, cómo no, sí la haría. Bueno, entonces, ¿qué te cuesta ir y zambullirte las veces que él te dijo en el agua, en el río Jordán? Bueno, entonces creyó, hermanos. Miramos que los criados creyeron mejor que ni aquel varón, hermanos, que estaba enfermo. Entonces, hermanos, miramos que el Señor lo que necesita, lo que quiere, es gente obediente, hermanos. Que obedezca su palabra para poder trabajar, hermanos. Él quiere que seamos obedientes, que si Él nos dice haz esto, hay que hacerlo. Pero a veces se nos hace imposible desprendernos, hermanos, de algunas cosas o de algunas creencias que tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón, y no hacemos, hermanos, la voluntad del Señor. Pero el Señor, hermanos, quiere corazones que le alaben, hermanos, contritos y humillados delante del Señor, hermanos, aleluya. Y aquí podemos mirar, hermanos, aleluya, que cuando este varón entendió, hermanos, su mente se le abrió y dijo, ok, pues voy a zambullirme 7 veces. Y dice la palabra de Dios que lo hizo, y cuando salió después cuando ya fueron las 7 veces, su carne, hermanos, salió como la carne de un niño. Se fijan, hermanos, que los niños cuando están chiquitos, hasta ganas dan de darles besitos porque, hermanos, su pielecita está tan lisita, tan inocentes, hermanos, los niños, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está en sus corazoncitos, aleluya. Pues así la de este varón, así salió la carne de él, hermanos. Cuando Dios hace un trabajo, lo hace perfectamente bien hecho. Bien hecho. Entonces aquel hombre, hermanos, agradecido, hermanos, regresó otra vez con Eliseo para llevarle los presentes que él traía, hermanos, en sus mulas o en sus carros. Pero fíjense nomás lo que dijo aquel varón, no, líbreme Jehová, que no tomaré nada de lo que tú traes, nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, no se vende. Dios es el que hace el milagro, no el hombre. Hay quienes ahorita en nuestro tiempo en que vivimos, hermanos, cuando el Señor, hermanos, usa a alguien, hermanos, para que ore por alguien o porque dé un mensaje, hermanos, el hombre ya se siente grande, hermanos, que no quiere rozarse con cualquier persona. Dios tenga misericordia, hermanos. Nosotros solamente somos mensajeros de Dios. Pero el que hace el trabajo es el Señor, mis hermanos, no el hombre. Solamente el Señor. Así es de que, hermanos, cuando el Señor lo use a alguno de ustedes, denle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Pásele la gloria al Señor, porque Él es el que va a hacer el trabajo. Él es el que hace el trabajo, mis hermanos, no el hombre, hermanos. El hombre, hermanos, aquí el Señor nos tiene, hermanos, solamente para que glorifiquemos su nombre, para que hablemos la palabra, para que aconsejemos, hermanos, para que oremos unos por otros, por las necesidades. Pero el del trabajo es mi Señor Jesucristo, aleluya. A Él sea toda la honra y a Él sea toda la gloria. Entonces miramos, hermanos, que allí estaba, hermanos, el criado de Eliseo, juntamente mirando, hermanos, lo que Eliseo estaba hablando, hermanos, con aquel varón Amán. Y quizás en su corazón ya estaba la maldad acumulada también allí, y pensando, pero ¿por qué mi patrón o por qué Eliseo no agarra lo que le está hablando, lo que le está regalando a este hombre? Entonces él estaba quizás desesperado. Y cuando aquel hombre, hermanos, se despide y se va, ya se va, hermanos, pero aquel Jesse se llamaba, dice la palabra de Dios que cuando ya iba lejecitos aquel varón salió corriendo, que no lo mirara Eliseo, y se fue y lo alcanzó. Y fíjese la mentira que todavía le echó, hermanos, a ellos, porque ellos lo alcanzaron a mirar y se pararon para esperarlo. Y le dijo, es que ahorita acaban de venir 2 jóvenes del monte
y son hijos de los profetas y pues no tienen vestido, no tienen nada, pero pues me dijo, ¿verdad, Eliseo, que si le regalabas unos 2 cambios de esto? Y ahí le dice, ¿verdad?, ciertas cosas que él quería. Y aquel varón agradecido, como no, dijo, lo que quieras. Le regaló, hermanos, los presentes allí y hasta le puso a algunos de sus 2 criados para que lo ayudaran, hermanos, a llevar, hermanos, sus presentes que le estaba regalando. Pero aquel varón pensando, hermanos, que le estaba hablando con la verdad. Sin embargo, hermanos, estaba mintiendo. No era verdad. Y cuando ya regresa, dice que él tenía un lugar secreto y allí les dice, ok, aquí déjenlo ya. Ya el hermano se acomodó lo que llevaba, lo escondió, se presenta con Eliseo y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Dijo, no, mi señor, yo no he salido para ningún lado, aquí he estado. Fíjense nomás todavía, hermanos, la mentira todavía haciéndola crecer más, aparte de lo que ya había mentido allá. No, yo no he salido, aquí he estado nomás. Oh, aquí miramos, hermanos, a Dios no le agrada la mentira. A Dios no le agrada, hermanos, que nosotros mintamos. Tenemos que hablar con toda la verdad para todo, mis hermanos, para que Dios se agrade de nosotros también, hermanos. Si miramos, hermanos, que a los humanos, hermanos, aquí en el país donde vivimos, si ustedes se fijan, hermanos, el gobierno, los americanos legítimos de aquí, cuidado con que algún mexicano o algún latino les echemos una mentira y ellos se den cuenta que es mentira, se enojan bastantísimo. Pues cuánto más Dios, hermanos, que Dios nos hizo, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, hermanos, para que nosotros tratemos, hermanos, de echar una mentira, hermanos, y cubrirla, hermanos. Eso no está bien delante del Señor. Y fijémonos, hermanos, cómo Eliseo, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, él le dijo, la lepra de Naamán caerá sobre ti y sobre toda tu descendencia para siempre. Todavía, fíjate, no se conformó con decirle nada más a ti y a tu familia, dijo, para siempre y a toda tu descendencia. Ese es cuando el pecado, hermanos, lo apapachamos y lo retenemos y no queremos, hermanos, hablar con la verdad y decirle al Señor, Señor, perdóname, porque te he fallado en esto y de aquí para adelante yo quiero servirte, Señor. Que ese pecado, hermanos, salga y se vaya en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor lo mande a los desiertos secos, donde nunca más lo volvamos, hermanos, a sentir en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, viene la bendición del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, quiere corazones que le alaben en espíritu y en verdad. Aleluya, que le sirvamos así como el Señor, hermanos, murió en la cruz del Calvario por ustedes y por mí. Él se despojó, hermanos, de todo, hermanos, humillándose, hermanos, delante de la gente por el amor a ustedes y a mí. Por el amor que Él nos tenía y nos sigue teniendo. Entonces la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Mas el que no creyere, dice, va a ser condenado. Y está ahí en San Marcos 16 esa cita, para que si después que se va a su casa alguien que quiera mirar si es verdad, allí está la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice, y el que no creyere va a ser condenado. Pero dice, estas señales seguirán a los que creyeren. A los que creyeren, hermanos. Todavía dice más adelantito, en mi nombre echarán fuera demonios, y si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto es palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, cuando se hace creyendo delante de Dios, el Señor sana a los enfermos. Ustedes son testigos, hermanos, que en mí, hermanos, cayó la enfermedad del cáncer también, que fue en el 2014, sí, el 2014. Yo tuve el cáncer, hermanos, y pues, hermanos, yo estando aquí, yo dije, bueno, yo sé orar, pero necesito la ayuda del pueblo. Y me paré y les dije a ustedes, oren por mí. Me bajé, me hinqué aquí en este lugarcito y el Señor tuvo misericordia. El Señor derramó grandemente de su espíritu y me hizo libre, hermanos. Y ustedes saben que en esos mismos días cayó enfermo el nietecito de mi hermana María Elena, de lo mismo que yo tenía, pero como que su enfermedad llegó a más grave, ¿no, hermanita?
creo nivel 4, algo así, y trajeron al niño. Y exactamente en el mismo lugar donde yo me había hincado unos días antes, allí se hincó el niño. Invocamos el nombre del Señor y el Señor tuvo misericordia. El Señor lo hizo libre, hermanos. Pero ninguno de nosotros podemos decir, oh, por mi poder. No, hermanos, Dios tenga misericordia, porque el que sana es el Señor, mis hermanos. Es el Señor Jesucristo. Desde el principio, hermanos, Él es el que ha hecho las sanidades, de las cuales está registrado aquí en la palabra de Dios, que es la Biblia. Él es el que ha, hermanos, hasta levantado muertos, a Lázaro. Dice la palabra de Dios, hermanos, que después de 4 días de muerto, hermanos, que ya estaba en la tumba, el Señor, hermanos, se paró en la puerta y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y, hermanos, aquel varón revivió, salió fuera sano y salvo. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene la autoridad y el poder para sanar enfermos, para resucitar muertos, aleluya, para solucionar problemas, que de repente en todas las familias, hermanos, tenemos problemas de muchos tipos, hermanos, necesidades que tenemos. El único que tiene el poder es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más podemos solucionar el problema de mi hermana, de mi hermano, de mi hermano, solamente mi Señor Jesucristo. Él es el único, hermanos, pero ya de ahí depende si podemos creer o no podemos creer, hermanos. El Señor dice, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Y eso es verdad, hermanos. Si nosotros creemos que nuestro Dios vive y reina para siempre, veremos la gloria de Dios, hermanos, porque Él va a venir a levantar un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, hermanos, de aquí de la tierra. Y ese pueblo, hermanos, son ustedes y yo, hermanos, que hemos dejado las cosas de este mundo, hermanos, y hemos podido entrar al camino del Señor. Hemos venido a su precioso camino, despojándonos de lo que nos estorbaba, hermanos, que antes no teníamos ninguna esperanza de entrar al reino de los cielos. Yo digo de mi parte, no tenía esperanza, pero sí había una desesperación y un temor dentro de mi corazón. ¿Qué irá a hacer de mí cuando yo me vaya de este mundo? Cuando el Señor se acuerde de mí, ¿qué irá a pasar? Pero, hermanos, hubo en una ocasión que alguien se preocupó por mí. Y esa fue la familia Rivas, que ustedes conocen, la hermana Modesta. Al varón ya no lo conocieron, él falleció, pero la hermana ha venido aquí y ella fue, y su esposo, los que nos llevaron el evangelio a mi esposa y a mí. Y gracias a Dios que aquí estamos para honra y gloria de Dios. Aquí estamos en la presencia del único Dios verdadero, hermanos. Alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, en el cual podamos tener esa salvación tan grande. Y no lo hay, hermanos. Ahorita, hermanos, hay gente, hermanos, que sí, hermanos, ofrece la salvación de otra manera, pero yo miro que solamente mi Señor es el que tiene el poder. Así es de que, si en el nombre del Señor no hay salvación, mis hermanos, ni tampoco hay sanidad. Y en estos momentos, hermanos, voy a pedirles que se pongan de pie. Voy a pedirle a los músicos que si pasan para que entonen una alabanza, hermanos, alabanza de avivamiento, hermanos. Y vamos a orar, hermanos. ¿Cómo se llama, hermana?